Cuando hacemos una nueva amistad, conocemos una nueva persona, ustedes saben que la relación se desarrolla en la medida que vamos compartiendo tiempo, en la medida que nos vamos conociendo, vamos acercándonos más a la persona. Pero también sucede algo bien curioso, ¿no? Y es que si de repente conocemos a una persona que todo el tiempo está sonriente y agradable y de buen humor y que molesta, entonces uno como que le gusta esa faceta de esa persona, y uno como que se hace una imagen, tal persona es así. Pero de repente un día se le encuentra y está en mal genio y reacciona agresivamente, y uno queda como que sorprendido, como que no, esto no me gusta de esta persona. ¿Les pasa? Somos muy dados a preferir ciertos aspectos de las personas, y algunos otros como que no, como que preferimos como que ignorarlo. Esta persona no es así, como que no tiene eso. Pero la realidad es que cada uno de nosotros somos un paquete integral y tenemos diferentes áreas, aspectos de nuestra personalidad que se manifiestan también en diferentes momentos. De la misma manera sucede con Dios. Nosotros empezamos a conocer a Dios y fácilmente nos sentimos más atraídos hacia unos atributos que hacia otros. Es más, de pronto desconocemos algunos, y entonces nuestra perspectiva de Dios, nuestro conocimiento de Dios es sesgado, es limitado. Yo quiero que vayamos a Jeremías 9, 23 y 24. Hay una invitación muy chévere que nos hace Dios. Jeremías 9, versículo 23 y 24. Dice la palabra de Dios: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es un pasaje bien interesante. Nos dice, oye, en el mundo la gente se siente muy orgullosa de los conocimientos que tiene, ¿sí? En el mundo la gente se siente muy orgullosa de la valentía que tiene. La gente se siente orgullosa de las riquezas que tiene porque le dan poder. Pero Dios dice, oye, a ti nada de eso te debe importar. A ti te debe importar el conocerme y entenderme. ¿Qué es lo que quiere Dios de parte de nosotros? Que lo conozcamos. Y no solamente que lo conozcamos, como uno a veces dice, ¿usted conoce a fulanito? Sí, yo lo conozco. Ese conozco, he escuchado el nombre y lo identifico, lo distingo. Dios quiere que sea tan cercano ese conocimiento, que quiere que no solo lo conozcamos, sino que entendamos sus razones, sus porqués, sus motivaciones. Que cuando Dios hace algo, aunque no nos parezca bueno para nuestras vidas a primera instancia, podamos entender, Dios tiene un propósito detrás de esto, Dios quiere formar esto en mi vida, Dios quiere que lo conozcamos hasta ese nivel. Lo que nosotros pensamos de Dios definitivamente determina la manera en que nosotros vivimos. Por ejemplo, si tú piensas que Dios no existe, vives tu vida como que Dios no existe, ¿sí? Por ejemplo, Jesucristo dice su palabra de una manera muy clara, muy contundente, muy radical: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es muy absoluto cuando dice: el único camino para venir a Dios soy yo. No la religión, ninguna otra persona, nadie. Solamente las personas vienen a Dios a través de mí, dice Jesucristo. Ahora bien, si tú eres de los que cree que hay otros caminos, como dice por ahí la frase, todas las religiones llevan a Dios,
Como dicen por ahí algunos, es que, hablando entre diferentes religiones, es que todos creemos en el mismo Dios. Si tú crees eso, es porque no conoces a Dios. La palabra es muy clara y muy contundente y absoluta. Ninguna religión lleva a Dios. Todas las religiones están equivocadas. El único camino a Dios es Jesucristo. Una persona. Jesucristo. ¿Sí? Si conocemos la santidad de Dios, por ejemplo, si yo conozco la santidad de Dios y conozco que Dios es santo, santo, santo y es el atributo de Dios que está por sobre todas las cosas, y conozco que dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios, entonces ese conocimiento que yo tengo de Dios me lleva a vivir una vida donde yo anhelo, busco, me esfuerzo por vivir en santidad. Me esfuerzo por apartarme de todo lo que Dios llama pecado. Todo acto que tenga que ver con mi carácter, con la manera como me relaciono en el hogar, con la manera como me relaciono en el trabajo, en la sociedad, como conduzco mi auto. En todo sentido, busco entonces mantenerme en santidad, en obediencia a lo que Dios dice. Si tenemos ideas erróneas de Dios, entonces seguramente vamos a vivir una fe equivocada. Vamos a vivir una vida aparentemente piadosa, pero descarrilada, enfocada en cosas que no son ciertas. Si no conocemos a Dios, nuestra fe la ponemos en un Dios que no existe. ¿Habían pensado eso? Cuando ustedes tienen su fe y dicen, para mí Dios es esto y esto y esto y esto, ese es un Dios inventado por usted. Y un Dios salido de mi imaginación, ¿qué poder tiene? Absolutamente ninguno. Solamente Dios, el Dios que se revela a través de sus escrituras, el Dios que se reveló a través de su Hijo Jesucristo, es Dios. Y lo podemos conocer por medio de su palabra. En el mundo hay muchos predicadores. Hay muchos predicadores. Cuando digo predicadores, no necesariamente estoy hablando de que enseñen la palabra de Dios, porque muchos de ellos tienen grandes habilidades de oratoria, ¿sí? Muchos predicadores tienen una gracia especial, que se paran en el púlpito y la gente, como que qué chévere, yo quiero ir a escucharlo, y tienen una dinámica muy especial, pero que no enseñan la palabra de Dios, que enseñan porciones de la palabra de Dios acompañados de herejías, acompañados de doctrinas equivocadas, y muchísimas, cientos, miles de personas hoy aparentemente dicen, yo soy cristiano y voy a X iglesia, pero la imagen y el Dios que están conociendo no es el Dios verdadero, porque un poquito de levadura, dice la palabra, leuda toda la masa. Un poquito de veneno, un poco de agua. Ustedes me dicen, regálame un vaso de agua, Daniel. Yo digo, claro, un vaso de agua. Se lo pongo en la mesa. Saco un gotero, agua de la cloaca, del inodoro, de la alcantarilla. Saco una gotica y se la dejo caer al agua. ¿Usted se toma ese vaso de agua? ¿Por qué no? Es que el vaso de agua es así de grande y el otro una gotica nada más. ¿Qué tanto puede afectar? Usted no se toma el agua, ¿cierto? Porque ese poquito la contamina toda. Lo mismo sucede con la verdad de Dios. Si nosotros no estamos conociendo a Dios de manera precisa a través de su palabra, si no lo conocemos de manera completa e integral, entonces es como ese vaso de agua con esa gotita. Está contaminada y ya no es pura, ya no es buena. ¿Cómo distinguimos entonces? ¿Cómo conocemos? ¿Cómo hacer para no caer en los engaños? Los que trabajan en bancos, ¿cómo hacen para distinguir un billete falso de un billete verdadero, por ejemplo? Ellos no se ponen a estudiar el billete falso.
para nada. Ellos se enfocan en estudiar el billete verdadero, cómo se siente, las características, de modo que cuando están en la presencia de un billete falso, lo tocan en la mano de una vez y dicen, este no es. ¿Por qué? Porque han conocido muy bien al que es verdadero. Y eso es lo que nosotros necesitamos, conocer a Dios. Vamos a empezar una serie de predicaciones, de sermones, donde vamos a conocer a Dios, vamos a estar estudiando algunos de los atributos de Dios, que a veces pudiéramos pensar que son contradictorios. No, pero Dios, ¿cómo puede hacer eso? Es porque no conocemos a Dios y necesitamos conocerlo. Yo les voy a poner algunos ejemplos el día de hoy. ¿Dios es amor? Dios es amor. Hay muchos versículos que nos dicen así literal, Dios es amor. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, tanto fue el amor de Dios que trazó un plan para salvar a la humanidad. Dice la palabra que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Claramente, Dios es Dios de amor. Pero sucede que si no conocemos el panorama completo, hay muchas personas que se quedan con esta perspectiva. Dios me ama incondicionalmente. Y este Dios me ama incondicionalmente es, a Dios no le importa si yo he depositado mi fe en Él, a Dios no le importa si yo peco o no peco, porque Dios es Dios de amor. Peace and love, ¿cierto? Dios es puro amor. Dios igual siempre va a estar dándome de sus bendiciones. Y por eso cuando yo necesito me acerco a Dios, ¿por qué? Porque cuando yo me acerco a Dios, ¿qué viene de parte de Dios? Su amor y sus bendiciones. Y nos quedamos con esa perspectiva sesgada, parcializada de quién es Dios. Y entonces, ¿será que Dios es solamente eso? ¿Será que Dios es Dios de amor? Pero también es Dios de ira. También es Dios de justicia. Y si yo me he portado mal y vengo a acercarme a Dios para que me dé su amor y sus bendiciones, parte del amor, ¿saben qué es? La disciplina. Y entonces yo me acerco a Dios para que Dios me traiga su bendición y tómame que me da su varazo de disciplina. Y entonces como que, uy, ¿por qué me está pasando esto? Mira lo que dice Romanos 11, versículo 22, hablando al respecto de esto. Romanos 11, 22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Dice, y tenemos que entenderlo y mirarlo de esta manera, gracias por el amor de Dios, porque es que su amor es el que nos atrae, eso, por su amor es que recibimos nosotros la salvación, pero también lo conocemos de manera integral y Dios es Dios de justicia y cae con todo el peso y con toda su ira sobre los pecadores. Ay, pero si yo ya recibí a Cristo y entonces mi pecado fue perdonado, eres hijo de Dios y Dios te va a disciplinar. La palabra lo dice, Dios al que ama disciplina. Y Dios también es justo y trae su justicia. Y también deja que vengan las consecuencias sobre nuestros actos. Sí, muchas veces obra su misericordia sobre nosotros. Y gracias a Dios por su misericordia. Pero tenemos que entender que Dios también es Dios de ira, Dios de justicia. Dios amó, vámonos al Antiguo Testamento, Dios amó al pueblo de Israel. Lo escogió y dijo, eres mi pueblo amado. Eres como un hijo para mí, eres mi hijo. Y lo amó y dio todo para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipcio. Y lo llevó y le dijo, te regalo una tierra donde fluye leche y miel. Y te bendeciré y te haré una nación grande y fuerte. Bueno. ¿Y qué pasó con el amor que Dios le tuvo a Israel? ¿Lo perdió? No lo perdió. Dios ama a Israel, pero dentro de ese amor envió a Nabucodonosor, rey de Babilonia,
a que destruyera la ciudad de Jerusalén, a que destruyera el templo que había construido Salomón, a que capturara a todo el pueblo de Israel y los llevara como esclavos para la nación babilónica. Muchas veces tú dices, ¿cómo así? Sí, Dios ama a Israel y dentro de ese amor trajo esa clase de consecuencias para la vida de ellos, que seguramente los que las estaban viviendo en ese momento decían, Señor, ¿tú por qué nos abandonaste? ¿Por qué dejaste de amarnos? Y Dios dice, nunca he dejado de amarnos, pero hay consecuencias de tus actos. Dios amó a Ananías y Zafira, si se acuerdan ahí en Hechos, una parejita que recibió la salvación de Dios y por el amor de Dios se hicieron hijos de Él y participaban de la congregación, pero cuando mintieron al Espíritu Santo cayeron muertos. Entonces nosotros necesitamos conocer a Dios de una manera integral. Dios es Dios de amor, ciertamente, gracias por su amor, pero Dios también es Dios de justicia, Dios también disciplina, Dios también es Dios de ira. Y no podemos quedarnos con un lado y pensar solamente, ay, porque también dice la palabra, debemos delante de Dios tener temor y temblor. Y es la actitud con la que debemos venir delante de Dios. Por eso es importantísimo, supremamente necesario que conozcamos a Dios y nos quedemos siempre, tengamos una perspectiva amplia, completa, integradora de todos los atributos de Dios. Igual en este estudio no vamos a ver todos los atributos de Dios, vamos a durar unas cuantas semanas y vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, Dios es soberano. Si usted conoce a Dios, si no conoce a Dios de manera completa, como le estamos hablando, y no entiende la soberanía de Dios, ¿qué quiere decir que Dios es soberano? Quiere decir que Él hace lo que Él quiere, cuando quiere, como quiere, donde quiere. ¿Quiere decir que yo le puedo ordenar a Dios hacer algo? ¿Que yo puedo torcerle el brazo a Dios? ¿Que yo puedo agarrar a Dios y decirle, Señor, pero tú dices que todo lo que yo pida en el nombre de tu Hijo tú lo harás? Hazlo en el nombre de Jesús, hazlo. ¿Será que podemos hacer eso? No, porque Dios es soberano. Yo puedo y debo clamar a Dios en toda circunstancia y decirlo como Jesús lo enseñó, en el nombre de tu Hijo, Señor, te lo pido, por favor, hazlo. Es un ruego a la misericordia de la gracia de Dios. Dios dice, si tú me pides algo conforme a mi voluntad, yo lo haré. Ahora bien, ¿conocemos nosotros la voluntad de Dios? ¿Somos entendidos en sus planes? Entonces, por ejemplo, viene una enfermedad a mi vida. ¿Y cuál es nuestra petición? Así, la más inmediata que nos sale. Señor, sáname. ¿Esa es la voluntad de quién? La mía, ¿cierto? Yo quiero ser sano. ¿Quién quiere estar enfermo? Viene una enfermedad a mi vida y entonces la oración es, Señor, sáname. Quítame esto de mi vida. Viene un problema en la pareja, viene un problema financiero y lo primero es, Señor, provéeme el dinero. Señor, resuelve esta situación con mi pareja. Señor, en cualquier prueba. Pero estamos entendiendo cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida a través de esa circunstancia. Él sí sabe. Ella sí sabe. Podemos decir, y muchas veces a veces las personas dicen, cancelo esa enfermedad en el nombre de Jesús, ¿cierto? Pero de repente he escuchado a personas que están enfermas, uno les ve la cara y se ve que están pero mal, y uno sabe que están realmente enfermas. Yo, ¿cómo está? Sano en el nombre de Jesús. Y niegan su enfermedad como si eso fuera algo mágico que por negarlo entonces el Señor, le sanó. No, porque Dios tiene propósitos a través de todas las circunstancias que nosotros vivimos.
Entonces primero tenemos que clamar a Dios, o si hemos estado alertas a lo que Dios está haciendo en nuestra vida, uno de pronto logra detectar con facilidad esta prueba, es porque tú quieres formar esto en mi vida, tú quieres transformar mi carácter, esta situación es porque tú quieres que yo aprenda esto. Pablo se enfermó y vivió enfermo. ¿Y qué le dijo Pablo a Dios? Sáname, Señor, sáname en el nombre de tu Hijo. Señor, por favor, sáname. ¿Y qué le respondió Dios? No. ¿Qué quería Dios de Pablo? Que su dependencia estuviera en Dios, que su confianza estuviera en Dios, no en su salud, no en su estado de fortaleza. Su confianza en Dios. Timoteo estaba enfermo. Vemos a varios hombres en la Biblia sufrir de enfermedades, hombres de Dios. Y hay personas que piensan, hay predicadores que enseñan que si usted está enfermo, ¿qué es? Pecado. Está en pecado. Si usted está enfermo, está en pecado. Y no quiere decir que estemos exentos de pecado, pero no necesariamente la enfermedad es que estemos en pecado. Dios tiene sus planes y sus propósitos. Mira lo que dice Santiago 1, versículo 2 al 4, por favor, vamos a la Biblia, Santiago 1, versículo 2 al 4, para que entendamos un poco mejor la soberanía de Dios. Y estoy poniendo este ejemplo acerca de la salud, pero aplíquelo a todos los aspectos de la vida. Santiago 1, versículo 2 y 4 dice: hermanos míos, escuchen con atención, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Me echaron del trabajo, estoy en problemas con mi pareja, me llegó una enfermedad muy terrible. ¿Ven lo que dice Dios? Téngase por muy dichoso cuando se vea sometido a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. ¿Cuál es el objetivo de Dios en medio de las crisis que enfrentamos? Que maduremos, que crezcamos, que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Ahora bien, si yo no estoy sintonizado con la voluntad de Dios, y en medio de la crisis lo que hago es renegar y no sé qué, esto, lo otro, que mire lo que me pasó y ahora que pierdo la prueba, lo único que me quedo es con el dolor, ya sea de la enfermedad, ya sea del despido, ya sea de la crisis familiar, ya sea de lo que sea. Me quedo con el dolor, me quedo con el sufrimiento y no aprendo nada, no crezco y no maduro. Pero si entiendo que Dios es soberano y que tiene un plan y que está en control de todas las cosas, entonces yo me someto a él y digo: Señor, muéstrame, ¿qué me quieres enseñar a mí? ¿Qué quieres formar en mi vida en medio de esta situación? Háblame, moldeame, y nos disponemos allí para él. Todo. Gálatas 4:14, por favor, veámoslo, que esto es bien bonito. Gálatas 4:14. Está hablando Pablo a las iglesias que están en la región de Galacia y les dice, Gálatas 4:14, y esa enfermedad, hablando de la enfermedad con la que Pablo llegó a Galacia a visitarlos, a predicar, a enseñar la palabra, dice: y esa enfermedad fue una prueba para ustedes, que no me despreciaron ni me rechazaron a causa de ella, sino que al contrario me recibieron como a un ángel de Dios, como si se tratara del mismo Cristo Jesús. La enfermedad que estaba padeciendo Pablo era una prueba de fe. ¿Para quién? Para Pablo, ciertamente, como ya lo hablamos, pero también Dios aprovechó esa enfermedad de Pablo para probar el corazón de las personas, para probar el corazón de los cristianos de esas iglesias. Ay, es que esa persona tiene un sarpullido en la piel y le sale una cosa rara, entonces yo no lo visito, yo no lo disipulo porque me da cosa, ¿cierto?
Es que esa persona no se ha vacunado, entonces yo a esa persona no me le acerco, yo no la disimulo. Aquí que no. Podemos tener algún rechazo hacia ciertas personas, y es una prueba de Dios para nosotros. De cuando aquí Dios nos dice, ama, predícale al que está vacunado o no. De cuando aquí Dios nos dice, bueno, si tiene un broto feo en la piel, mejor no lo abraces. Cuando vemos a Jesucristo que hacía todo lo contrario, a él todo el mundo lo rechaza porque tiene un broto feo en la piel y nadie lo quiere abrazar, él llegaba ahí, se sano y le daba su abrazo. Esa persona, más que la sanidad, decía, wow, me siento amado, me siento aceptado. Y le sanaba el corazón antes que el oficio. Entonces, entendamos, Dios es soberano y tiene un plan y tiene un propósito con las cosas que suceden en nuestra vida y a nuestro alrededor. Entonces usted llega a la iglesia y el que está al lado, usted viene con un corazón dispuesto para adorar a Dios, y el que está al lado suyo, mientras usted está alabando a Dios, está con el celular mirando Instagram y riéndose de los memes que está viendo ahí. Hace loco, no pasa nada, ¿cierto? Y usted lo ve y le da una piedra. Por esta persona que vino a la iglesia, por eso es que mejor no voy a la iglesia. Porque esa persona que está al lado y que tiene esa actitud es una prueba para su fe, para ver si usted es capaz de decirle con amor, con paciencia, oye hermano, te animo a que apagues eso, pongas atención a lo que Dios te quiere hablar. A ver si usted es capaz de controlar su temperamento y no dejarse afectar ni distraer y mantenerse en la adoración a Dios. Por poner un ejemplo, todo es una prueba para fortalecernos. Lo entendíamos de esa manera. Necesitamos conocer a Dios de manera integral. Entonces, ¿qué tan confiados estamos? ¿Qué tan alertas estamos? Entendiendo la soberanía de Dios, que todo lo que sucede, Dios tiene un propósito. A veces oramos en contra de los propósitos que Dios tiene para nosotros. Tenemos que aprender a orar cuando entendemos que Dios es soberano. Hablando de otro tema un poquito, como para que sigamos mirando aspectos del conocer a Dios, la corrupción y el pecado. Hay muchos conceptos erróneos por no conocer a Dios respecto de la corrupción del hombre. Justo escuché ayer una entrevista que le hicieron al reconocido Jesús Adrián Romero. Tal vez aquí todos sepan quién es él, cantante de muchos años, que compuso unas canciones muy hermosas que han edificado mi vida a través de los años y me han llevado a tener lindos momentos delante de Dios. Pero que en los últimos años es un hombre que yo no sé qué sucedió. Era cantante y ahora se volvió predicador, y nunca debió hacer esa transición. ¿Con qué voy a esto? ¿Qué está enseñando ahora Jesús Adrián Romero entre todas las herejías que él está diciendo? Está diciendo esto ahora: el hombre es natural, esencial y en el fondo bueno. El hombre es bueno. Hay cosas malas que hacemos, pero en realidad los malos son menos que los buenos. Los buenos somos muchos más, dice él. Así, ¿y de dónde lo justifican teológicamente? Teológicamente dice, oye, si somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y Dios es todo bondad, pues nosotros entonces en el fondo somos buenos. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, no hay bueno ni siquiera uno. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, capítulo 1 y 2 del Génesis. Capítulo 3, todos los que nacimos después de Adán y Eva, habiendo pecado, dice la palabra, hechos a imagen y semejanza de Adán. Y eso marca una gran diferencia.
Y es que ahora somos a la imagen y semejanza de Dios, pero con la condición de pecado, caídos, nacemos en corrupción, en condenación. Totalmente, diametralmente opuesto a lo que está enseñando este famosísimo predicador. Y entonces él dice, póngale cuidado porque es que la herejía no termina ahí, o las herejías que sigue diciendo, como todos somos buenos y hay tanta bondad en el mundo, la definición de Cristo, él dice, Cristo son todas las cosas buenas que te pasan en la vida. Cristo es una persona, el Hijo de Dios, que trajo su vida el juicio de Dios en la cruz para darnos el perdón de los pecados. Cristo no son las cosas buenas que nos pasan. Cristo es una persona con la cual nos relacionamos, que murió y resucitó y está vivo en la presencia de Dios y vuelve por nosotros. Como una persona con tantísimo alcance se atreve a decir tremendas barbaridades. Esto lleva a que cientos, inclusive miles de personas se confundan en su fe y tengan conceptos cerrados respecto de la corrupción, a la misma naturaleza. Si yo soy bueno, entonces pues mi pecado. Dice Romanos 1:21, vamos a Romanos 1:21 por favor. ¿Qué ha pasado con el hombre después de la caída? En vez de acercarse más a Dios, que estaba cerca de Dios Adán, se ha ido alejando y cada vez más filosofías, cada día nuevos actos de rebeldía contra Dios, cada día más cosas que nos llevan a todos como cultura, como sociedad, a distanciarnos de las verdades absolutas que Dios establece para nosotros. Vamos cada día haciendo más ídolos, nos enfocamos más en cuánta moda va saliendo. Y miren lo que dice Dios en Romanos 1:21. Habiendo conocido a Dios, miren que plantea una frase inicial bien bonita. Oye, ustedes obtuvieron conocimiento de Dios, pudieron experimentarlo, pero dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué hicieron? Dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice que estas personas pudieron conocer a Dios, experimentarlo, tuvieron conocimiento por medio de la Escritura, pero no le dieron gracias. Empezaron a decir, no, pero a mí no me parece lógico eso. ¿Cómo así que más bienaventurado dar que recibir? ¿Cómo así que 90 es más que 100? No, a mí me parece que son los que me quieren sacar la plática. Yo sí soy bien inteligente, yo doy razón, yo a eso no le camino, eso es puro cuento. Se hicieron vanos en sus propios razonamientos. ¿Cómo así que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos? Eso era cuando Dios lo escribió para allá en el Antiguo Testamento, pero es que como sociedad hemos evolucionado. Antes no se aceptaba eso, pero hoy en día sí. Entonces, esas palabras de la Biblia, eso hay que tacharlas con un marcador negro y eso ya no se aplica a nuestras vidas. Nos envanecemos en nuestros razonamientos. No, pero es que yo conozco parejas homosexuales y su relación y su amor es más puro y se la llevan mejor que lo que yo conozco las parejas heterosexuales casadas. Su amor es más limpio y más puro y se la llevan mejor. Se envanecieron en sus propios razonamientos. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la verdad de Dios? Yo no me puedo quedar en lo que a mí me parece. Justamente eso es lo que está sucediendo en medio de la sociedad actual. Nos quedamos, no glorificamos a Dios, no aceptamos sus verdades absolutas y empezamos a hacerle pequeños ajustes.
Cuando usted le hace ajustes a la palabra de Dios, usted ya no está creyendo en Dios, usted está creyendo en usted. ¿Quién es usted para cambiar la verdad de Dios? La sociedad cada día se aleja más y más y más de Dios. A los cristianos ya se nos dice: usted no opine, usted no diga nada. ¿Por qué? Porque usted es un religioso y sus ideas son retrógradas, son pasadas de moda. Sus pensamientos, sus ideales en este lugar no tienen cabida. Eso le dicen en un grupo de amigos. Y mucho más se va a hablar, por ejemplo, de política o de temas como esto de ideología de género y todo esto que están como tan de moda hoy en día. Lo mandan a callar automáticamente y le dicen que usted es un troglodita, intolerante, abusador, homófobo, y le ponen una cantidad de apelativos. Y ni siquiera es que uno tenga una opinión, porque no es lo que yo opino. Como hijos de Dios, nuestra opinión no es nuestra opinión la que es válida, porque como hijos de Dios, si aceptamos a Jesucristo, Él es la verdad, su palabra es verdad. Entonces yo no opino que Jesús es el Salvador. Jesús dice que Él es el Salvador. Yo lo creo y lo anuncio. Jesús dice que matar al otro es pecado. No es mi opinión, es lo que Dios dice y yo lo comunico. Y así con cualquier pecado. Dice, continuando allí de Romanos 1, versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué dice allí? Se las creen muy sabios, muy inteligentes, ¿no? Yo sí soy muy inteligente porque mi mente es abierta y yo acepto todas las filosofías y todas las corrientes del mundo. Es más, y las logro entender. Es más, ¿sabe qué? Yo soy más avanzado, porque yo concilio esas verdades con la verdad de Dios. Entonces, ¿sabe qué? Nosotros somos una iglesia, estoy hablando en ejemplo, no nosotros. Nosotros somos una iglesia progresista. Entonces, en esta iglesia vamos a nombrar un pastor travesti. Los hay, montones de iglesias hoy día están nombrando pastores travestis. Se creen muy iluminados y muy avanzados en su teología porque dicen: yo concilio a Dios con estas nuevas corrientes filosóficas. Y casamos parejas homosexuales porque es que Dios es amor, ellos se aman. ¿Cómo les vamos a negar la oportunidad de que se amen? Se hacen vanos en sus propios razonamientos. El aborto es algo importante. Es que, dígame, ¿acaso no tienen derecho las mujeres sobre su propio cuerpo? Dígame si no es un discurso muy racional. Y es lo que ha convencido a la sociedad actual. Y no voy a hablar de estos temas ahorita, no voy a hablar, estoy simplemente poniendo ejemplo de qué sucede en nuestras mentes y en nuestros corazones en medio de la sociedad. Y no digo que sea un tema fácil de tratar, porque usted es muy cristiano, pero resulta que su hijo le resulta homosexual. ¿Y usted qué hace? ¿Opina diferente? Nuestra opinión no podría cambiar. Lo que Dios llama pecado es pecado, y si yo opino diferente y declaro que no es pecado ni mentira frente a la verdad de Dios, no tiene ningún peso. Tal vez tiene un peso social en lo que escucha la gente, pero no es verdadero delante de Dios, y delante de Él es que vamos a recurrir todos al juicio. Versículo 24, por lo cual también Dios, por esta clase de razonamientos, por hacernos necios, por envanecernos en medio de nuestras propias filosofías, miren lo que sigue diciendo el pasaje, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Usted no quiere someterse a la voluntad de Dios? Haga lo que se le dé la gana, en otras palabras. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, es decir, en los malos deseos de sus corazones.
De modo que ellos, miren lo que dice, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira de las filosofías, de las corrientes de pensamiento actual. Esto está sucediendo, no solo afuera, en medio de muchas personas que dicen tener a Cristo en su corazón, han cambiado la verdad de Dios por la mentira que enseña el mundo. Y es que hay una frase que es muy cierta y dice: una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad, y eso es lo que hacen los medios de comunicación, eso es lo que hacen las campañas de desprestigio o de posicionamiento. Empiezan a decir una mentira y otra, hasta que se va metiendo aquí, la gente ya considera eso una verdad. Versículo 26. Miren lo que estamos hablando, es una espiral. Conocieron a Dios, escucharon la verdad de Dios, pero no la quisieron aceptar. Prefirieron seguir su propio parecer, quisieron seguir sus propias ideas. Dios los dejó que se metieran y se regodearan en todo el pecado. Dice, por eso Dios los entregó a pasiones, ¿cómo las llama? Vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, son deseos sexuales desordenados, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Cuando habla del uso natural, habla de la palabra cresis y habla más específicamente, si la traducción fuera, habla de lesbianismo. Por un lado habla de hombre con hombre, pero la traducción no es muy precisa. Ese cresis es lesbianas, mujeres con mujeres. Hoy está muy de moda esto, ¿no? ¿Qué debemos hacer nosotros con todas estas filosofías, con todas estas corrientes de pensamiento? ¿Cómo las conciliamos con la verdad de Dios? ¿Saben cómo? Conociendo a Dios. Cuando tú conoces a Dios, entonces tienes un panorama claro y no te dejas confundir. ¿Qué hacemos entonces con un homosexual, con una lesbiana? ¿La apedreamos? ¿La echamos fuera de la iglesia porque es una pecadora o un pecador? Hay una frase que me encanta de San Agustín que dice: ¿quién eres tú que me juzgas a mí porque peco diferente a como tú pecas? Todos somos pecadores. Cuando vamos conociendo a Dios tenemos que entender una característica muy importante. Si yo hago a Jesús mi Señor y Salvador, entonces se produce arrepentimiento en mi corazón. El arrepentimiento es cambio de vida en la medida que conozco a Dios. Les pongo un ejemplo. Yo tomaba todos los días de mi vida cuando estaba último año del colegio y primeros de la universidad. Tomaba todos los días de mi vida y me emborrachaba. Conocía a Jesucristo, entre otras cosas, no de pecado, pero por poner un ejemplo. Conocía a Jesucristo. Todas las mañanas hacía devocional. Me encontraba con Dios y pasaba un tiempo espectacular. Y por las noches me iba y me emborrachaba. En ese momento yo estaba empezando a conocer a Dios. Y Dios estaba empezando a revelarse a mi vida. Y yo no había visto ningún pasaje que me hablara acerca del licor, acerca de la borrachera. Así que yo seguía, para mí el tomar era algo normal de mi vida. Mi papá se emborrachaba, mis amigos se emborrachaban, llegaban orgullosos todos los amigos, así fueran los que no fueran de mi círculo, a contar: no, me pegó una borrachera este fin de semana y hice no sé qué, y bueno, es lo más normal del mundo en nuestra sociedad. Y seguía con esa dinámica, me emborrachaba en la noche y por la mañana mi encuentro devocional. Hasta que Dios me habló un día: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien llenos del Espíritu Santo. Mira, interesante.
estoy lleno del Espíritu Santo, yo sé que como si nada me emborraché, o sea, como que me dicen loco. Luego otro pasaje, los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Espere, ¿cómo así? No conocía esa verdad, pero cuando la conocí yo le dije a Dios: Señor, pero yo soy un borrachito bueno. O sea, yo por lo general yo no le hago mal a nadie, estoy con mis amigos reunidos, no hacemos vandalismo ni nada, o sea, y lo dejé como ahí, ¿no? Y como que bueno, pero ¿de verdad esto es para todos o es para los que no te conocen, no? Y Dios me volvió a hablar acerca de la borrachera y dijo: no, es para todos. Y me dio a entender con claridad. Dije: esto es lo que yo hago con mi vida. Le dije: Señor, límpiame. Yo no quiero más estar haciendo esto, no quiero más seguir pecando contra ti con el licor. Y Dios me limpió y me dijo: listo, eres sano, pero esta noche pasan a recogerte igual que toda la noche, así que ¿qué vas a hacer? Yo le dije: no, Señor, yo tengo una determinación. ¿No te gusta que me emborrache? No me emborracho, nunca más. A partir de ese día, nunca jamás me volví a emborrachar, nunca jamás. Luego encontré un pasaje que decía: ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Y dije: ah, caramba, tampoco puedo decir grosería. Señor, pero es que yo digo groserías, pero no es por ofender, con mis amigos nos hablamos así, es parte de la cultura. Y volví a leer el pasaje: ninguna palabra corrompida salga de tu boca. O sea, ¿qué no quieres que diga groserías? Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Ok, Señor, estoy conociendo tu verdad, que me está iluminando mi ignorancia, que yo hablaba así porque todo el mundo hablaba así, pero ahora me doy cuenta que tus hijos no deben hablar así. Entonces, córtele con las groserías. Y así, córtele con el manejo de la ira, córtele con la falta de afecto demostrado hacia mis padres y seres queridos, todo aquello que yo desconocía. En la medida que conocemos a Dios, conocemos estas verdades, uno empieza a entender que Dios me llama al pecador tenderle la mano porque está en una condición como yo estaba antes de conocer a Cristo, ciego por la ignorancia. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que decir: lo que es pecado, yo tengo que llamarlo pecado, pero al pecador yo tengo que decirle: ven, conoce a Jesús. Y en la medida que conozcas a Jesús, Él te va a ir limpiando y te va a ir guiando en ese cambio de vida por la llenura del Espíritu Santo. Yo te acompaño, yo estoy al lado tuyo para caminar en el proceso contigo. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. Necesitamos conocer a Dios. Versículo 28: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué dice Dios? No, yo no practico el homosexualismo, pero apoyo a mis amigos homosexuales y les digo: lucha por tus derechos y luchemos porque se apruebe el matrimonio igualitario y vamos, yo marcho contigo. Y no, como que mis amigos se emborrachen: vamos, si yo te tengo la botella y te ayudo a que te emborraches, yo te cuido. No, yo no puedo patrocinar, promover, aprobar el pecado de nadie, porque atenta contra Dios, está en contra de Dios. Este pasaje está describiendo la condición del mundo, hombres llevados de su pecado, de su propio parecer. Cuando tú actúas conforme a tu propio parecer por encima de la verdad de Dios, estás entrando en la descripción de este pasaje de Romanos. Dice el pasaje: en otro tiempo erais, ya no sois así. En otro tiempo no conocías la verdad de Dios, pero
ahora sí. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer la perspectiva de Dios y entender las cosas en su justa medida integradora. Hablemos de otro aspecto, el amor y la salvación. Creemos que los que no reciben a Cristo como Señor y Salvador se van al cielo porque Dios es amor. Hay muchas personas que piensan esto. Es que Dios es amor. Al final de todo, Dios igual nos va a llevar a su gloria porque Dios es amor y nos ama. Y Él va a pasar por alto los pecados de todos nosotros. Y eso es lo que dicen muchos. Cuando uno va, la persona que más habla del infierno en la Biblia, ¿quién es? Jesucristo es el que más habló del infierno en la Biblia. Hablando claritico de que se van para allá. Dice la palabra, Dios, hay una frase muy interesante al respecto de la salvación de Dios y el amor. Dice, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. ¿La han oído? ¿O alguno de ustedes también la creen? No levanten la mano si la creen. Algunos piensan, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Isaías 59, versículo 1 y 2, igual que el Salmo 5, versículo 5, dicen muy clarito, Dios aborrece al pecador y lo mira de lejos. Y entonces dice uno, ay, caray, caray. ¿Dios ama al pecador o aborrece al pecador? Son aspectos bien interesantes y cuando uno conoce a Dios tiene que aprender a... Dice la palabra, tanto amó Dios al mundo que ideó un plan para salvarlos. Entonces Dios quiere que la humanidad sea salva y los ama de manera general y por eso trazó ese plan. Pero si usted está en pecado, Dios lo aborrece, porque Dios es santo y el hecho de que Dios sea santo repele el pecado de la otra persona. Si fuera así, si no fuera así, perdón, ¿qué haría Dios? Agarra a todos los hombres para el cielo y manda los pecados al infierno, pero no sucede de esa manera. Los pecados no son impersonales. Nosotros somos los que cometemos el pecado, nosotros somos los que somos arrojados al infierno. Si oro para salvación y mi vida sigue siendo exactamente igual que antes, sigo caminando en mi pecado, sigo sin conocer a Dios por medio de su palabra, ¿soy salvo? Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Dice Santiago, oye, tu fe se demuestra a través de tu conducta de obediencia a Cristo. Si Jesucristo es tu Señor, tú lo conoces y lo obedeces. Si tú hiciste una oración, labios para afuera, y realmente Jesús no es el dueño de tu vida, tú eres salvo. Pero es que la palabra dice que si confesaras con tu boca y creyeres en tu corazón, yo lo confesé con mi boca y creo. Si los demonios también creen y tiemblan ante la presencia de Dios. Pero Jesucristo es muy claro cuando dice, oye, no es el que venga aquí a decirme, Señor, Señor, en tu nombre yo declaré, yo cada domingo cantaba alabanzas, te exaltaba y yo hice milagros en tu nombre. Jesucristo dice, oye, no, debía haber consecuencias, yo tenía que ser verdaderamente tu Señor, no de labios para afuera. Aquí entran los que obedecen la voluntad de mi Padre, los que se sujetan al señorío de mi vida, realmente. 1 Corintios 6:9, por lo que estábamos hablando. Miren cómo empieza, ¿no sabéis de qué habla? De conocimiento, conocer. Conocimiento nos quita la ignorancia. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. La carta a los Corintios escribe Pablo para corregir una cantidad de errores que se estaban presentando en la iglesia de Corinto, justamente. Y entonces le dijo, oigan, no se equivoquen, no erréis. Miren lo que dice, ni los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Ustedes saben, no se acuestan, tienen relaciones sexuales sin estar casados. Ni los idólatras.
Acordémonos que idolatría es: yo confío más en mi dinero, no necesariamente tener un billetico allá con una vela y adorarlo. Eso no es necesariamente la idolatría. Idolatría es que confío más en mi dinero antes que en Dios. Por ejemplo, ya hay un ídolo. Tener en primer lugar a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa, eso es idolatría. Dice: ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ¿sí? que son codiciosos, que aman el dinero, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, hablando de los corruptos, heredarán el reino de Dios. Y eso es una lista excluyente, es decir, hay muchas más características, no es que estén todas las características, súmenle cualquier cantidad de pecados. Dice: y esto se aplica para mi vida. Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Habla a nosotros, los hijos de Dios, que hemos depositado nuestra fe en Él, que vivimos para Él. Dice: ustedes eran de esa manera, ustedes tienen esa conducta pecaminosa. Si están en Cristo ahora y aún tienen esas conductas, dice Dios, tienen que hacerlas morir. Colosenses 3, capítulo 5, versículo 5, lean, complementa esta idea. Hagan morir todas esas actitudes en su vida ahora que ya conocen de Dios. La ignorancia. 1 Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando yo me pongo a hablar con las personas y no tengo la claridad de lo que dice la palabra de Dios, dice: póngale cuidado, las malas conversaciones, las malas compañías corrompen el conocimiento o su buena intención que pueda tener hacia Dios. Se corrompe. ¿Qué quiere decir cuando algo se corrompe? Se contamina, se empieza a destruir, se daña. No erréis, pilas. ¿Con quién estamos hablando? ¿Con qué estamos alimentando nuestra mente? ¿Estamos tragando todo lo que vemos? Se ha metido tantísimo esto de la ideología de género. Es absurdo cómo han promulgado leyes. Por ejemplo, en Argentina hace unos años promulgaron una ley, todes. Ya no se va a decir todos, todas, señores, señoras, porque es que hay palabras que no son inclusivas. Entonces, por ejemplo, no es presidente de la nación si es Cristina Fernández de Kirchner, sino que se le dice presidenta, porque decirle presidente es sexista, es un abuso. Ella es una mujer y hay que ser integradora, entonces hay que decirle presidenta. Pero de acuerdo a la lengua española es presidente porque es el que preside. El que preside es el presidente. Ente, el ente, la enta no existe. El que preside es el ente, la persona que preside. Presidente. No existe la palabra presidente. Hay muchas palabras que hoy en día han tratado de incluir. Bueno, hace unos años sacó una ley en Argentina, entonces donde ya no es todos, porque entonces ¿dónde quedan las mujeres? Entonces ahora es todes. Entonces tenía que entonces la publicidad era toda con todes o con tots, con la X. Bueno, hace unas semanas volvieron a promulgar otra ley en Buenos Aires donde se dice: oye, basta de absurdos, nos vamos a someter a la gramática de nuestra rica y preciosa lengua española. Y es que el lenguaje es inclusivo. Cuando un hombre trabaja como reportero, es un periodista, no un periodista, y se entiende de manera normal e inclusiva. El lenguaje es inclusivo independientemente de si termina en A, en E, en I, en lo que sea. Pero hemos llegado a tal punto en la sociedad que nos dejamos caer en esos cuentillos.
Y entonces empezamos con a todos y todas. Yo lo he escuchado en algunas iglesias, a todos y todas. No tiene ningún sentido. Envanecerlos en nuestros razonamientos. La lengua española nos incluye, si digo todos, es todo. Malas conversaciones, la mala información que yo estoy metiendo en mi cabeza corrompe la verdad de Dios. Dice el versículo 34, ahí que sigue, 1 Corintios 15, 33, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad, dice entonces el 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Qué nos dice Dios y cuál es su advertencia? Dice: esté pilas, esté atento. Muchas personas dentro de la congregación no conocen aún a Dios de una manera íntegra. ¡Qué vergüenza!, dice el pasaje. ¡Qué vergüenza para ustedes! Que no estén conociendo a Dios y se estén dejando enredar por todas esas filosofías y pensamientos opuestos a la verdad de Dios. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Necesitamos, hay un llamado urgente para que nos acerquemos a Dios, que nos tomemos el tiempo de conocerlo, que nosotros no seamos agentes de desinformación, sino que seamos agentes que transmitamos las verdades de Dios y de la manera que es. Si alguien nos pregunta: ¿usted qué piensa? Hablando de estos temas álgidos de hoy en día, ¿usted qué piensa de esto? Usted le dice: mire, yo no pienso mucho al respecto, yo me someto a lo que dice Dios en su palabra. Dios enseña esto, pim, 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 pim. Entonces usted me está rechazando y no sé qué. No, porque Dios también dice que los borrachos no entrarán, y yo era un borracho. Yo era un grosero y Dios dice que los groseros tampoco. Yo era un agresivo violento y Dios me dijo que eso tampoco era. Yo no lo estoy rechazando, yo le estoy diciendo la verdad de Dios. Dios te ama, quiere que tú lo conozcas y que al conocer la verdad tú seas libre de cualquier cosa de pecado en tu vida. El Espíritu Santo en la oportunidad me podrá llevar a señalar a la persona y decirle: tú no debes seguirte emborrachando, tú debes dejar esta actitud. En otras oportunidades me va a decir: esa persona es muy sensible con ese tema, atráigalo, oren juntos, que empiece a conocer a Dios, que se enamore de Dios y que lo vaya conociendo, y entonces empieza a ser libre de esas ataduras que pueda tener de pecado. Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, pero no por ello transar la verdad de Dios, ni decir cosas que no son ciertas. Conocer a Dios es lo que vamos a estar, igual siempre lo hacemos, ¿no? Quiero que tengamos esa perspectiva integradora, que veamos a Dios de manera completa, que no nos quedemos con parcializado, con un Dios sesgado, sino que lo integremos. En el Nuevo Testamento, uno de los temas más fuertes de Pablo era el conocimiento. Y él dice en sus cartas: yo oro todos los días para que ustedes lleguen al conocimiento de la verdad de Dios, para que ustedes estén parados firmemente en la palabra de Dios y entonces no sean movidos por cualquier doctrina y filosofía que viene por ahí. Oro para que ustedes conozcan la verdad de Dios y sean llenos del conocimiento de Dios. Como lo leíamos al comienzo, ¿cuál es el anhelo de Dios? Que lo conozcamos y que lo entendamos. Si conocemos a Dios realmente, su sabiduría viene a nosotros, y esa es la mayor riqueza que nosotros tenemos, el conocimiento de Dios. No es el poder, no es la fortaleza, no es el conocimiento y las riquezas. Dios dice: si usted va a ser rico en algo, en que me conozca. Si se va a sentir orgulloso, en que me conozca. Entonces vamos a orar.